Estamos en comunicación con el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Pablo Yumato le habla. Hola, Fabio, buenas tardes. Y equipo, muchas gracias por llamar. Bueno, muy amable. Pablo me llamo, Pablo, no me diga Fabio porque queda feo. Pablo Yumato. Fabio, bueno. Entendí, perdón. No se haga problema. Bueno, ¿qué análisis pudo hacer acerca de la marcha, de la medida de fuerza, más que nada, en su totalidad, de 36 horas, que llevó adelante el movimiento obrero esta semana, justamente? Fue muy importante, muy contundente, porque hay que movilizar a todo el pueblo argentino para ponerle freno a esta catástrofe que cotidianamente instala Milei y su equipo de estafadores, encabezado por Caputo, y ahora realzado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Evidentemente quieren hacer de nuestro país, o están haciendo de nuestro país una colonia, para ser más preciso, y hay que ponerle freno. El paro, creo que fue un repudio a esta política. El gobierno no escucha, fuga hacia adelante y nos precipita cada vez más brutalmente en este precipicio caótico. Sí, totalmente. A ver, Hugo, pensemos un poquito, entre los dos. Este paro se llevó adelante, entre otros motivos, para que las paritarias vuelvan a ser libres y homologadas, para que se le aumente el bono a los jubilados, que está estancado desde el año pasado, y para que no se los reprima más, entre otras cosas que obviamente está generando este gobierno, que nos está haciendo sufrir a todos los argentinos y a las argentinas. A ver, lo que sí sabemos es que pese a la marcha, pese al paro que hubo, este gobierno va a continuar haciendo todo lo que estaba haciendo, va a seguir reprimiendo a los viejitos, las paritarias la va a querer seguir controlando, no va a homologar los contratos colectivos de trabajo, o sea, va a seguir igual como siempre. Es más, se viene un ajuste ahora feroz, porque lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, se vienen, reformas la reforma laboral, que la está pidiendo también el FMI, la reforma jubilatoria, que también se viene en relación a todo lo que se está acordando, lo que se acaba de acordar con el organismo de crédito internacional. Bueno, sabemos que esto va a seguir igual, con lo cual, el movimiento obrero, ¿qué debería hacer ante esta circunstancia? Porque me parece a mí que el paro está bien, perfecto, fue un éxito, pero ¿no suena un poco a poco? Otra de las razones de la convocatoria del paro fue rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Y evidentemente es una cuestión en la cual el gobierno insiste, y entre las medidas que le exige el fondo es profundizar la reforma laboral y profundizar la reforma previsional, con lo cual al único que le va a servir este préstamo del fondo es a los estafadores y especuladores que están fugando por millones diariamente en la riqueza que generamos en el país, y al propio Milei para financiar su campaña electoral, en la cual va a tratar de quedar de pie, pero yo creo que el pueblo argentino lo va a repudiar, como ya lo está repudiando en las calles. Que se necesita más medidas de parte del pueblo para derrotar a Milei, no tengo ninguna duda. Nosotros vamos a continuar con un plan de lucha, no solamente construyendo unidad entre los y las trabajadoras, como lo hicimos en este paro, sino también que vamos a convocar a pequeños y medianos empresarios, el movimiento cooperativo, los movimientos sociales, para que los sectores activos de la producción y el trabajo en la Argentina podamos sostener una accionar y una propuesta programática que derrote a Milei y que abra la esperanza a una perspectiva de gobierno distinta, y además
alentar para que los diputados y senadores que sean elegidos en las próximas elecciones vayan con 2 mandatos muy claros: concretar un juicio político para ponerle freno a Milei y rechazar y anular este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque con este acuerdo ningún gobierno que venga después de Milei va a poder gobernar con autonomía. ¿Y por qué? Porque son imposiciones que los grandes grupos económicos y el gobierno de Estados Unidos le están imponiendo a la Argentina. Esto es como lo que hizo Trump con Zelensky, claro. Estados Unidos con Zelensky. Lo mandó a la guerra, a que hiciera el trabajo sucio, a que mandara a la muerte a el pueblo ucraniano, y luego le dijo: ahora entregame las tierras raras, entregame los minerales, firmá acá y vamos a abrir un asilo en Miami para que puedas vivir los últimos años de tu vida. Lo mismo le van a hacer a Milei. Ahora, entonces, quienes tenemos responsabilidad de construir una perspectiva distinta, tenemos que hacerlo con claridad de compromisos respecto del país que queremos. Totalmente de acuerdo, Hugo. A ver, esto sabe por qué se lo planteo, porque hay un concepto claro, sobre todo de los que dirigen la CGT, en el sentido de que ellos plantean que ellos no están para voltear gobiernos que fueron elegidos democráticamente. Ellos están para, obviamente, protestar ante políticas injustas, pero que bueno, ante un industricidio como el que está sucediendo, en donde están aplicando el ajuste más grande de la historia argentina, bueno, ellos protestan, pero no están para voltear gobiernos. Que eso debería ejecutarlo la política. Para eso está la política, te plantean ellos y te dicen, bueno, nosotros no podemos ir en contra de lo que votó la gente. Con lo cual, bueno, que la política se haga cargo. ¿Qué está pasando en ese terreno de la política, en donde usted sabe también que no están habiendo acuerdos sinceros al menos, y quizás se genere una unidad, pero una unidad bastante ríspida, si se quiere? Con lo cual, ¿cómo ve usted la conformación política en los próximos tiempos, que tiene que organizarse de alguna manera lo más rápido posible? Porque la verdad nos están arrebatando la nación, esa es la verdad. Con lo cual, ¿cómo ve usted la política hoy por hoy, sobre todo en el peronismo-kirchnerismo, no? Bueno, lo primero que le tengo que decir es que ese planteo, quienes lo hacen desde la CGT, no tiene nada que ver con el planteo nuestro. En Exacto, primer lugar, lo dejo que sí, es así, lo reconozco. Nosotros creemos que la política está en todos los actores sociales, y cuando se discute las políticas de gobierno se discute proyecto de país y de sociedad. En segundo lugar, sí hay que decir que el gobierno está aplicando con estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional una estrategia planificada de genocidio por pobreza. Uh-huh. Porque se multiplica el hambre con esta devaluación del 30% que anunciaron ayer. Va a multiplicarse el hambre y la pobreza en la Argentina. Tercero, este gobierno asumió con legitimidad democrática dada por los votos, pero ha renunciado a esa legitimidad democrática y la ha perdido porque está gobernando por decreto. Y en todo caso, la vergüenza es que buena parte de la representación institucional que hay en el Congreso todavía le permite que esté vigente el decreto 7023 o el artículo 1 de la ley Bases, que lo habilita a Milei a gobernar por decreto durante los 4 años. Dicho esto, nosotros no tenemos ninguna duda que hay que profundizar el plan de lucha de los trabajadores y trabajadoras, incorporar a otros actores y construir una propuesta programática para que los dirigentes o dirigentas que sean electos
para la representación institucional tengan un mandato que después del cual no puedan desdecirse o traicionar. Exacto, sí, obvio. Y esto requiere construir un tipo de frente político electoral que no repita el error del Frente de Todos, que terminó eligiendo un frente electoral para derrotar a Macri, pero después terminó en un desastre porque no hizo nada de lo que el pueblo esperaba que hiciera. De hecho, terminó el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, terminó el gobierno con más pobreza y más hambre del desastre que ya había dejado Macri. Entonces, y peor aún, aprobando en el Congreso la estafa que Macri y el Fondo Monetario Internacional le habían hecho al pueblo y a la nación argentina. Por lo tanto, el frente que seamos capaces de construir en las próximas elecciones tiene que garantizar, primero, derogar el decreto 7023 para que Milei no pueda seguir gobernando por decreto. Segundo, preparar las condiciones para anular en un futuro gobierno el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es ilegítimo e ilegal. Y tercero, garantizando la participación de los diversos actores económicos y sociales, además de la representación institucional, para que el programa que se apruebe no pueda ser traicionado en el futuro gobierno. Eso sería lo ideal, lo lógico, se debió haber hecho antes, pero sí o sí tenemos que aprender de este error, ¿no? Porque también hay que reconocer, ¿no?, que este loco que tenemos como presidente de la nación, nada, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero en esencia, de alguna manera, todos terminamos siendo responsables, ¿no? Un poco el gobierno anterior, distintos sectores, en el fondo todos no, el pueblo, la mayoría del pueblo argentino no es responsable de los demanes que hacen los que tienen más responsabilidad, así que no nos hagamos cargo, compañero. No, a ver, pero no hemos tenido capacidad de decisión. Los que han tenido capacidad de decisión, sí, tienen cuanto mayor responsabilidad, más responsabilidad. A eso me refiero. Me tomo justamente de las palabras de usted, ¿no? Que el gobierno del Frente de Todos decepcionó tanto que de alguna manera terminó siendo responsable de que la gente se enojara de tal modo que terminó votando a este gobierno. De todas maneras, nada. Son ideas que surgen y que tienen que ver con esta charla. En el fondo, que tiene la única conclusión a la que tenemos que llegar es: tenemos que ser mejores, tenemos que volver siendo mejores de lo que fuimos, porque si no esto se repite eternamente. Es increíble sí, cómo... pero no de boquilla, ¿eh? Obvio, exactamente, obvio. Hay que asumir que no se puede gobernar para un círculo, que no se pueden creer dueños de la verdad, por más representatividad que tengan algunas o algunos dirigentes, y que lo que hay que crear son instancias de participación popular para que el pueblo decida todos los días, y aquellos funcionarios que no cumplan con el mandato puedan ser sacados de sus cargos por la participación popular. Así que me parece que hay que crear mecanismos de democracia que garanticen más participación del pueblo, y decirlo además con todas las letras: no hay democracia real mientras haya hambre y pobreza en la Argentina. Serán voluntades democráticas, serán intentos democráticos, pero la única democracia plena es la que el pueblo gobierna en igualdad de condiciones, y para eso hay que terminar con la pobreza y con el hambre, que son mecanismos de dominación para que el pueblo solamente piense en sobrevivir y no pueda levantar la cabeza para construir nuevos horizontes. Me parece que estos son los debates para que el protagonismo político de nuestro pueblo recupere la confianza en sí mismo. Absolutamente. Hugo, ha sido un gustazo enorme charlar con usted, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Muy amable, hasta la próxima. Bueno, ustedes lo escucharon, era Hugo Cachorro Godoy, que es el secretario general de la CTA Autónoma.